Ya, está grabando. Empecemos la ayudantía. Ejercicio 1. Las fuerzas P y Q se aplican a una pieza como se muestra en la figura. Si se sabe que P es igual a 500 libras y Q igual a 650 libras y que la pieza se encuentra en equilibrio, determine la magnitud de las fuerzas ejercidas sobre las varillas A y B. Ya. Primero que todo, el diagrama de cuerpo libre. Ya, P y Q son conocidas, FA y FB son las incógnitas. Después se hace la sumatoria de fuerzas en X e Y. Sumatoria de fuerzas en X nos quedaría FB positivo, allá, ¿cierto? Menos coseno de 50 de fuerza A. Coseno, ¿ya? De 50 por FA. Sí, esa es la componente X de FA. Más seno de 40 de 650, que es la fuerza Q. O sea, la componente X de Q. Ahora, sumatoria de fuerzas en I, el menos P, menos la componente en I de Q, más la componente en I de fuerza A. Ahí está. Componente I de A, la fuerza P, que está todo aplicado sobre I, y menos coseno de 40 por 650. ¿Cierto? Hacia abajo, ¿está bien? Coseno, ya. Ya, nos fijamos que la sumatoria de fuerzas en I tiene una incógnita y la sumatoria de fuerzas en X tiene 2. Entonces se comienza por la sumatoria de fuerzas en I. Ahí solo tenemos que despejar FA. Ya. Entonces el 500 se pasa por el otro lado y el coseno de 40 por 650 también. Y todo eso lo dividimos en este factor que acompaña FA. ¿Ya? Y nos da que FA es igual a 1302.7 libras fuerza. Ahora este valor que acabamos de sacar lo reemplazamos en sumatoria de fuerza en X y se despeja FB. ¿Ya? Con estos valores de FA y FB se cumple que la pieza esté en equilibrio. Ya. Entonces, fíjense, para la componente X sería coseno de 25 y coseno de este ángulo que es desconocido. Para el eje Y, o la componente Y, perdón, sería menos seno de 25. Sí, ya bien. Y para Z, coseno 25 por el seno, ¿sí? De este ángulo. Ya, entonces cuando calculemos el momento, nos van a quedar algunas incógnitas. Y ahí se va resolviendo el sistema. Nos queda así. ¿Ya? Este es el R, aquí. Y esta es la fuerza, que la multiplico todo por 70. ¿Ya? Entonces, para calcular el momento en X, entonces multiplico el 11 por este 0,9063 seno de ese ángulo por 70 menos, a ver, sería menos con menos, ya, positivo, pero con el otro menos, y ahí queda el negativo, bien, D por 0,423. Ya, y eso lo tenemos que igualar con el dato que nos dan al principio. Bien.
Y de nuevo lo mismo. Ah, pero acá pasa algo, que se le pone un negativo a todo antes de multiplicar. Sería menos 4 por 0,9063 seno, eso. Y sería menos con menos más de 0,9063. Y todo eso se le pone un menos antes, porque va así, más, menos, más, ¿cierto? Ya. Y después momento en Z. A ver, lo voy a revisar. Revisen ustedes también. Mm, Ya. Ya, y acá es donde uso la equivalencia de 12 pulgadas es igual a un pie. Acá lo único que estoy haciendo es multiplicar por 1. ¿Se dan cuenta? Entonces se me cancela pies con pies. Me queda 61, menos 61 por 12 libras por pulgada. ¿Ya? Y ahora, si nos damos cuenta, nos fijamos, ¿no? Aquí, en la ecuación 3, el momento en z, tiene una sola incógnita. Entonces ahí podemos despejar esta letra griega, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Y cuando la conocemos, la reemplazamos en la ecuación 1 y ahí despejamos d. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿No es que en el problema parte como del paso del agua o lo que sea, La pero válvula sí. se podría considerar desde arriba? O sea, desde el plano de arriba, hacer el diagrama cuerpo libre, ¿no? Es que ahí estaría aplicando el momento sobre otro punto. El resultado te daría distinto. No, pero Ah, ya, no está tan claro eso, porque en ninguna parte dice que se afloja como desde aquí, y tú lo hiciste como desde acá en el plano, ¿cierto? claro, algo así. Ujú. O sea, Mm, no he hecho el ejercicio, pero tengo esa duda, así que da lo mismo. ujú. No, yo como lo hice era teniendo en cuenta como que se hacía desde acá, ¿cachai? Desde el origen. Ah, ya, Ujú. Sí, pero si hubiese sido una prueba, o sea, no sé, no estaba tan claro. En el taller uno pasó algo parecido, como que esto, donde se demostraba la distancia, no estaba tan claro, pero, o sea, es una pregunta válida. Mm. Sí, no está tan claro eso, tiene razón. Ujú. Y ahí este ejercicio tenía otra pregunta. A ver. Sí, cuando se aplica una fuerza F sobre la manivela de la válvula mostrada en la figura, su momento alrededor de los ejes X y Z son momento en X menos 77 libras-pies y momento en Z menos 81 libras-pies, respectivamente. Si D es igual a 27 pulgadas, determina el momento en I, en el GI, de F ahí está, momento en I. Ya, tenemos que el momento va a ser igual, de nuevo, a la distancia, este R, ¿cierto? Importante, de acá hasta acá, o sea, desde el punto donde se quiere aplicar el momento hasta la línea de acción de la fuerza. Ya por la fuerza, producto cruz la fuerza. Ahora si nos dan este D, ya entonces el R se anota así. Sería menos 4, ¿está bien? Sí, ahí está, menos 4 para allá, ¿cierto? 11 para allá, perdón, 11 para arriba, aquí, y ahora sí. Y el menos 27 para acá. Ya, entonces tenemos que F, o sea, con vector así, que indique las componentes, va a ser ya las F que ahora no la dan, antes nos dan era 70 libras, ya, F va a ser igual a ya, 70 libras por coseno, esta letra griega,
coseno, no, perdón, esta es teta, esta es la que no conozco, por i, en i, menos seno de teta en j, más, sí, coseno de teta por el seno de ese ángulo. En K, bien. Ya, y no, se anota, lo vamos a anotar de forma matricial así, y lo resolvemos. Acá el único detalle que en el que alguien podría equivocarse es el menos de acá. O sea, eso pasa frecuente. Más frecuente. Ya. Entonces, el momento en X. Esto se toma, es como acá dice un 1, acá un 0 y acá un 0, ¿cierto? Eso es como el momento en un eje. Bien. Sería entonces la fuerza. ¿Dónde está? Aquí. Aquí falta una fuerza. Esto. Ahí lo voy a arreglar cuando se lo envíe. Está bien. Ya. Después calculo el momento en I. Ahora sería este un 0, este un 1 y este un 0. ¿Se entiende eso? Ya. Y después calculo el momento en Z. Ahora sería este un 1. Eso. Este es como el vector unitario que representa el eje Z. 0, 0, 1. Eso está diciendo nomás. Ya. Después, aquí me doy cuenta que puedo despejar esto aquí. Aquí. A ver. Y aquí, esta parte podría ser complicada. Como no podría resultar tan intuitiva, pero practicando sale fácil. Ya, lo espejo me da esto. Y en la ecuación 3 despejo esto. Y lo reemplazo en la ecuación 2. Ahí está, eso es lo que nos piden, el momento en I. Sí, momento en I. Ya. Ya. Nos quedaría esta cuestión larga acá. Ya, después simplificando, se nos va el F, los senos, ¿sí? Y ahora tenemos solo datos conocidos. Ahí lo terminamos. Ya, y acá en realidad son ratios, fíjense. El momento de I se puede calcular como 27 dividido en 11 momento de Z, porque es la longitud que había en Z. ¿Se dan cuenta? Estos 27 son los mismos 27 que está acá. Ya, más 4 dividido en 11 por el momento en X. ¿Y por dónde salió ese 4? El 4 de acá, este mismo. Este. Entonces siempre se cumple esa proporción. En realidad, si te dan dos momentos, el otro se calcula con los ratios. Sabiendo eso, se podrían haber ahorrado estos pasos. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Lo de los ratios. Ya. Ya, el tercer ejercicio es sobre pares. Se llama par porque son dos fuerzas, ¿ya? Opuestas, sentido opuesto, eh, que generan un momento, ¿ya? Acá hay varias formas de representarlo.
Entonces aquí generan un plano, ¿cierto? Las dos fuerzas, los dos vectores, y ahí se ve el sentido vectorial con la regla de la mano derecha. Es esto. ¿Me ven la cámara? Estiro el dedo pulgar de la mano derecha y ese sería el eje. Ya, entonces, así es positivo. Si lo tengo que hacer así, entonces es negativo. ¿Ya? En este caso, fíjense, la fuerza F acá y este es menos F. Ah, perdón, no estoy. Ya. Sería F para allá, ¿cierto? Menos F. Entonces el momento sería hacia allá. O sea, el M perpendicular, ¿cierto? Al plano sería hacia allá, así. Y ese momento se puede descomponer, aquí como se muestra en D. Ya, pasemos al ejercicio entonces. Ya, primero lo vamos a hacer con dos momentos, si P es 0. Eso es sumar los momentos, los pares de 40 y el de 16. El momento resultante va a ser la suma de los dos momentos. ¿Ya? M1 y M2. M1 va a ser el de 16 y M2 el de 40. El M1 es sencillo porque se ubica en el plano ZX. En realidad es tiene un solo componente. Sería... Ah, bueno, este va a ser en un plano. Sería menos 16J. Perdón, este no. Este. Ya, menos 16J. Y el R sería 30 pulgadas. Acá está el origen, por aquí. Y eso son las 30 pulgadas. Entonces, 30 pulgadas y cruz menos 17 libras J. Y J. De I a J da un K positivo. Pero como que hay un menos, queda menos acá. Ya me estaba refiriendo a esto. Entonces sería I cruz J da un K positivo. Si hubiese sido J en R y un I en la fuerza, hubiese dado menos K. Y el M2 es un poco más complejo, porque tiene dos componentes, la fuerza. Entonces va a ser el R de B hasta B, lo vamos a calcular así, de B hasta E, por la fuerza 2. Ya, R de B a E va a ser 15 en I, ¿sí? Está 15 aquí, menos 5, ya va de aquí hasta aquí, menos 5 en J. Ya, ¿y cuál es la distancia? Ah, perdón, y ahora hay que sacar esta distancia, de B hasta E. ¿Cuál es esa distancia? 5 raíz de 5. Ah, aquí está. Ya, este es como el multiplicador de fuerza. ¿Ya? Significa que en la longitud donde se va a aplicar esa fuerza, por cada 40 libras, o no, mejor dicho, por cada 5 raíz de 5 pulgadas, hay 40 libras. ¿Bien? Ya, ¿y ahora cuántas pulgadas hay? Hay 5 en J y menos 10 en K. Entonces se aplica un multiplicador de fuerza a este vector de ahí. Y ahí tenemos el F2. Ahora hacemos producto cruz. Este cruz este de aquí. Nos queda así en forma matricial. Bien. Entonces sería I por ya 10 y 0. Ahí da. Ah, y esto por 8 raíz de 5. Entonces me da 10i por 8 raíz de 5 libras. En J de nuevo, ahora en menos j sería ya 30.
Es que aquí yo lo factoricé por esto. Y aquí... No, esto está malo. Está mal escrito. Esto debe estar bueno. Pero en el momento 2 aquí está mal escrito. ¿Se cachó? ¿Se entiende? Es factorizar. Aquí yo lo factoricé por esto. Pero después cuando lo hice lo multipliqué por la primera componente y después no lo hice. Entonces sería 30 por 8 raíz de 5 y lo mismo en el K. Ya da 15. Ahí está, 15, ¿cierto? K por 15, K0 y eso por 8 raíz de 5. Esto está expresado en libras por pulgada. Y nos piden la magnitud, ¿sí? Sí, especifique su magnitud y la dirección. Al tiro se llama la dirección. Ahí se calcula la magnitud, ¿cierto? Todo bajo raíz y cuadrado, ya. Para calcular la dirección, vamos a usar el vector unitario, que representa al eje del momento resultante. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es este m que está representado de forma vectorial, es este. Y eso, a cada componente lo voy a dividir en el módulo, 604. Entonces sería 178 dividido en 604, 536 dividido en 604, menos 211 dividido en 604. Ya, y queda así. Y de aquí puedo sacar los ángulos. Sabemos que el coseno de tan x va a ser esta. Coseno de tan y va a ser igual a esto. Coseno de teta en z va a ser igual a esto. Entonces hay que usar coseno a la menos 1 y finalmente obtenemos los ángulos. ¿Alguna pregunta? Ya, bien. Ahora con los tres momentos. Aquí le puse P igual a 20 newton y acá está en libras. Lo quería hacer en libras, pero me confundí. Pero se puede hacer igual. 20 newton igual a 4,5 libras. Bien. Del ejercicio anterior tenemos el par de 16 y el de 40 libras. Ya, y ahora hay que agregar el momento generado por los P's. Si P igual a 4,5 libras, el momento va a ser RC, o sea, de aquí hasta aquí, ya, ese es el RC, que sería simplemente 30 pulgadas en I, o sea, aquí ya, cruz 4,5 libras en K, entonces, IJK, da menos. Que acá es menos, ya, ahí está. Sí, P es 4,5, pero aquí el P que estoy usando tiene un menos, po. Ahí está. Eso, de nuevo, cuando se lo mande va a estar bueno eso. Ahí falta un menos, ¿ya? Pero esto está bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque el de I acá, de nuevo vamos a usar el circulito, y acá es en sentido contrario. Entonces da menos J. Menos J, pero acá también hay un menos, entonces menos con menos, más. Ahí está. Y ahora hay que agregar el momento nomás. Ya tenemos el momento 1, el 2 y el 3 que se acaba de hacer. Después sacamos su módulo. ¿Ya? Y ahí tenemos una parte de la pregunta y ahora la dirección. La dirección, de nuevo, con el vector unitario y coseno a la menos 1. Esto quiere decir que esto va a ser igual al coseno del
ángulo que genera el eje X con el eje del momento, ¿ya? Y eso se le aplica a coseno a la menos 1 para obtener esto. Lo mismo con teta i y teta z. Ya, ejercicio 4. Descomposición de una fuerza da una fuerza en y o un par. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una fuerza y nos damos cuenta que respecto a O va a haber una traslación y también va a haber una rotación. Entonces se puede reemplazar como una fuerza y un par desde O. Ya se pasa así, mira. Esto es como no agregarle nada, ¿cierto? Se cancelan. Se suman así y llega a nada. Entonces después esto queda como un par. Miren. Aquí estaría el par. Sería este con este. Es un par. Y ahí quedaría una fuerza. Ahí está. Entonces, esto, lo que está en amarillo es como lo que viene haciendo el par. Y el otro es la fuerza. Ya. Entonces, ejercicio 4. Tres cables están unidos a una ménsula, como se muestra en la figura. Reemplace las fuerzas que ejercen los cables por un sistema equivalente de fuerza barrena. Primero se determinan los vectores de posición. ¿Ya? AB, AC y AD. Ya, entonces quiero hacer un sistema fuerza barrena. Entonces, para la parte de los momentos voy a tener que saber esto y a ver aquí y estos vectores directores. ¿Ya? Y también vamos a notar las componentes de la fuerza. Las componentes de la fuerza se denotaría para la componente X de la fuerza de 1000, Fc llamémosle, sería coseno de 45 por 1000. Y en I igual, coseno de 45 por 1000. La fuerza D, de nuevo, se usan los ángulos nomás. Fuerza en X, ya coseno de 60 por 1200. Y fuerza en Y, coseno de 30, perdón, por 1200. Pero la fuerza en B se hace distinta. No se hace con el ángulo, sino usando un vector, se multiplica el módulo, la barra, 700, ya, por el vector unitario que representa esta línea de acción. ¿Ya se entendió eso? Aquí está, 700, ya, módulo, por el vector unitario. Vector unitario entonces sería el vector ya que va de B hasta E. 75, bueno, 75 de aquí hasta aquí, menos 150 todo esto acá, y 50 en K, o sea que se mueve así. Así acá sería así, ya. Este sería el Z. Y todo eso lo dividimos en el módulo para obtener el vector unitario. Entonces multiplicamos 700 por el vector unitario y nos da, y ahí tenemos descompuesta la fuerza B. ¿Ya? Aquí lo anoté de forma ordenada. Se suma entonces para la resultante 300i más 707i más 600i nos da 1607i. Menos 600j más 1039j, 439j. Más 200k menos 700k. Todo esto en newtons, ya, menos 507k. Newtons, de nuevo. Entonces ese es el resultante, lo que habíamos hecho en el primer ejercicio. No sé. No, pero hicimos la sumatoria de las fuerzas en X. Ya, el resultante es la sumatoria de las fuerzas, las tres. Ahora vamos a calcular los momentos y los vamos a sumar para calcular el momento resultante.
Entonces tenemos los R, ¿ya? Y le vamos a hacer producto cruz con las fuerzas, uno por uno. No voy a profundizar mucho en esto porque lo hicimos varias veces ya. Aquí. Hicimos matrices. Un detalle sí, aquí está en metros y acá está en milímetros. Eso es lo único. Ya. Entonces aquí quedaría 30 ahí. Menos 45K, bien. Si esto a 45. Bien. Ya, bien. Y ahí ahora lo sumo. 30 más 0 más 0. 30 ahí. 17,68 para salir también. Y menos 45K más 163,9K newton metros. Listo. Ahí tenemos entonces la fuerza y el par. Y una representación gráfica de cómo queda la solución es esta. ¿Ya? Entonces ahí se descompone la fuerza y se descompone el momento. Ya, voy a dejar de grabar. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Ya. Estamos, ahora vamos a resolver dudas, voy a dejar de grabar y vamos a resolver dudas sobre ejercicios anteriores, si es que hay.